Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante, compositor italiano nacido en 1795 y fallecido el 17 de diciembre del año 1870. Él tuvo un contacto con el maestro que funcionaba en París, que era el señor Meyerbeer, y Meyerbeer se había estrenado Los Hugonotes y estaba prácticamente pues en la cima de toda su fama y de todo su triunfo, y lo estimuló a hacer una nueva ópera y a desquitarse de eso. Dijo que cuando uno fracasaba con una ópera no se ponía a llorar, sino que se ponía a hacer otra y a buscar el desquite. Y esto hizo el señor Mercadante y escribió una obra una ópera que se llama El Juramento y Juramento. Esta ópera, dije que no tiene absolutamente nada ni de Rossini ni de Meyerbeer, es puro Mercadante, y se considera como la obra más personal y más auténtica y más realizada de toda la obra de Mercadante. Esta obra se estrenó con un éxito atronador en Milán en el año 1837. Este fue pues probablemente uno de los... Sí. El estreno, el triunfo en Milán, pues desde esa época era absolutamente consagratorio. Se suponía que Milán era el público más exigente y se trabajaba con los mejores cantantes, los mejores instrumentistas, y si podía con el público, pues si le daba las medidas al público, ya estaba en la gloria. El impacto que le causó a Rossini la música de Mercadante fue sobre todo por la flexibilidad, el dominio de la acción dramática. No era muy común. En la época, siglo XIX, pese a lo que se diga, no era muy frecuente pues una buena acción dramática, es decir, que la ópera fuera verdaderamente una obra de interés desde el punto de vista teatral. La ópera hay que verla, es decir, la ópera es teatro en el que se canta, pero tiene que ser teatro, y hay unas que no es sino la música, y la música puede ser muy bella, pero si no hay acción dramática no sirve. Y esto fue una de las cosas por las que Rossini admiró profundamente a Mercadante. La muerte de Bellini, que fue una de esas grandes pérdidas que hubo en la ópera italiana en esos días, y que fue en cierta forma factor de triunfo para unas óperas que escribió, tres o cuatro óperas que escribió Mercadante en esa época, que llamaron Los dos ilustres rivales: Elena da Feltre, el bravo, el guapo, pues, y la Vestal. Este tema de la Vestal después era una especie de como de evocación de aquella hermosísima ópera de Bellini, la Norma. Estas obras, pues esta producción lo llenó de laureles por todos los lados, y le ofrecieron un cargo que no era así como lo más atractivo, pero para él tenía una significación especial, que era la de ser director del Conservatorio de Nápoles. Esto tenía problemas porque en realidad le bloqueaba o le estorbaba o le dificultaba por lo menos la composición de nuevas óperas. La ópera es muy absorbente y exige mucho trabajo. El solo trabajo de copiar una ópera es tan grande que necesitan piones. Y sin embargo, a pesar de sus deberes como director del conservatorio, él produjo El Regente y Orazzi e Curiazzi, que fueron dos óperas más o menos pues que mantenían el nivel de su nombre, pues no desmejoraban. Lo que es interesante de Saverio Mercadante es que es un nombre que está prácticamente balanceado o compensando el centro de la ópera italiana en medio de dos grandes genios, que son Gioachino Rossini y Giuseppe Verdi. El uno en la ópera bufa, la ópera cómica, incomparable. Rossini no es comparable a nadie, pues, porque es el genio de la chispa, del humor, de la gracia.
Y por el otro lado, el maestro de la ópera dramática, de la ópera trágica, que es Verdi. Entre los dos hay un señor funciona en ese género que es tan difícil de definir. Son óperas en las que uno puede decir si es dramática o si es trágica o si es cómica. Hay de todo. El caso es que las obras de este muchacho Mercadante, sobre todo las primeras, utilizaron mucho los libretos de Metastasio. Ese Metastasio era muy bien escrito, los versos son muy bien hechos, la cosa es muy elegante, pero aquello es muy, no sé, un poco pomposo y poco flexible también. No es esa cosa que tenía la característica de la ópera napolitana, que era la gracia y la agilidad dramática. Esto lo consiguió cuando se encontró con dos grandes libretistas, que fue un Camarano trabajó para todos los grandes, para los dos grandes músicos, y Romani, que trabajó mucho con Verdi. Estos... Felice Romani. Sí, exactamente, Felice Romani, que fueron, pues, esto se va un poco entre el melodrama lírico de Rossini y el gran impulso dramático que es como en el Giuramento, que va muy hacia la ópera de Verdi. Las óperas siguientes, las últimas óperas, pues la última etapa de Mercadante sí se aproxima mucho a Verdi. En realidad, por la parte estructural, la parte armónica, que tiene una fluidez y que tiene un interés excepcional en la parte orquestal. No hemos hablado de Mercadante como maestro de la música instrumental. Pero cuando Liszt era un buen juez, de todas maneras. Él era muy lagarto y tenía, hacía muchas bobadas. Pues Liszt se la pasaba haciendo piruetas en un piano y hasta que dejó el vicio. Él dejó el vicio porque después de los 40, según decía él, uno después de los 40 no podía ser virtuoso. ¿Sabe en qué sentido lo diría lo de virtuoso? ¿No? Yo creo que era virtuoso del teclado. Pero lo cierto es que a él él estaba un poco dedicado a esa actividad de juzgar a todo lo que da por sus lados. Y Liszt dijo que Mercadante era un verdadero genio de la melodía. Y esto ya es decir mucho, es que estamos hablando... Y a fe que sí, ¿no? Y que lo es que no lo desmiente nunca. En realidad... dicen que Verdi tenía celos de Mercadante. Eso es una afirmación gratuita y boba, porque ninguno de los dos estuvo en problemas por el otro. Es decir, yo creo que nunca se vio Verdi en la necesidad de trasnocharse por buscar un tema, una melodía para un aria. Eso le fluía como fluye el agua en un manantial. Eso era un chorro parejo. Y siempre con la misma frescura. Total que esto es esos cuentos que inventan los italianos, que a veces son muy bobos. Lo que sí es cierto es que hay influencias de Mercadante en Verdi, más que de Verdi en Mercadante. Hay una especialmente sensible, que es la influencia que tuvo la Vestal de Mercadante en la Aída de Verdi. El cuarto acto parece sacado de la Vestal. Hay muchos elementos que son absolutamente mercadantianos, y esto no deshonra a Verdi, todo lo contrario. Es decir, lo hace más admirable el que sea capaz de reconocerle los méritos a un colega o un competidor, si se quiere llamar así. En todo caso, la calidad de Mercadante, pues en la composición dramática, la operática, no se bajó. La lista de las óperas de Mercadante puede ser un poquito hasta asustadora. Sí, la apoteosis de Hércules, Elisa y Claudio, Hamlet. Este Hamlet lo hizo con un libreto de Romani. Pues ya se supone que no es pues un argumentico así como de pipiripao. Lo mismo que Caritea, reina de España, Ezio, los dos Fígaros, los normandos en París, y Briganti, y Giuramento, los dos ilustres rivales, Elena di Feltre, il Bravo, la Vestal, el Regente, los Horacio e Curiazi. Este fue con un libreto de Camarano que
que estrenó en Nápoles ya en la última época. Este señor tenía, como era costumbre de la época, tener nombre largo. El nombre largo era muy importante. Se llamaba Giuseppe Saverio Raffaele. Es una cosa... pues era natural que se le llamaran Saverio, porque es que si uno se llama Giuseppe Saverio Raffaele, sí, de José Saverio es muy raro. Rafael es muy normal. Total que lo llamaban por el nombre más raro. Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante. Sí, era un nombre largo y pomposo. Ahora, las obras instrumentales y corales de Mercadante son otro caso, otro capítulo. Porque hasta el año 1856 este maestro había escrito cerca de 60 obras del género diferente a la ópera. Conciertos, obras instrumentales de todas clases, obras corales. En 1819 volvió a la ópera, ya casi que descartó pues todo el resto de la cosa. La obra de la producción de Mercadante prácticamente paró en seco, porque es que el muchacho tuvo la pérdida de la vista, y esto pues ya lo limitó muchísimo. Era muy difícil. Los músicos que han sobrevivido o han soportado la sordera han sido muchos. La sordera ha sido un elemento pues que en cierta forma los convierte al músico en mucho más interior. El caso de Schütz, el caso de Smetana, el caso de Beethoven, son casos así de músicos que no pararon la producción por eso, pero la pérdida de la vista es cosa casi insuperable. El amigo Juan Sebastián Bach logró superar esto, pero por una capacidad excepcional, la capacidad de dictar una fuga a una persona es insoportablemente difícil. Eso no tiene sentido. La única manera hubiera sido que hubiera habido una grabadora y que el hombre hubiera tocado la fuga al piano o al teclado. Eso sí lo hubiera podido hacer. En esta época no había ni lo uno ni lo otro. En todo caso, el resumen de la obra, la producción de Saverio Mercadante en el campo, aparte de estas obras que hemos mentado, son 17 misas. 17 misas es una faena. Aparte de eso, escribió fantasías. La fantasía era una especie es una manera de decirle a los italianos a las variaciones. Eran variaciones un poco anormales, parecidas a las que hacía el amigo Lis. Lis hacía las paráfrasis que decía. Y ahora se sentaba al piano y ahí le salían pedazos del Caronome y pedazos de la Donna Móvil, y entonces él armaba una cosa, es que una paráfrasis de Rigoletto. Era un basurero ahí espantoso, envuelto en toda esa hojarasca, trinos, arpegios y acordes. Bueno, esas eran las fantasías. Y aparte de eso, las canciones. Hay, sin embargo, pues unas obras que son así en este momento. No fueron las más famosas en su época y no fueron triunfos así muy celebrados, pero que en la actualidad permanecen. Y esa condición, pues que es como el fallo del tiempo, favoreció a las óperas María Estuarda, Don Quijote, Don Quixote, La Francesca da Rimini y Violeta. Violeta tiene una condición curiosa, es contemporánea y de la Violeta de Verdi, de la Traviata precisamente, es del año 1856. Y después de eso, pues el 50, tuvo 6 años todavía dedicados más que todo a la música instrumental y a la música, y una misa que escribió. En el año 1862 quedó ciego completamente. Y estos 8 años, pues los años que lo separaron de la muerte, fueron realmente para él un tormento, un martirio. Son 8 años de silencio, de casi que de inactividad y de lamentarse, pero no pudo hacer nada. En 1870 se le acabó la cuerda y se murió. Él murió en Nápoles. Habíamos dicho que el 17 de diciembre del año 1870. Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante, compositor italiano nacido en 1795 y fallecido el 17 de diciembre del año 1870.
1870. Fue nuestro invitado en este programa, Los compositores y su música.